Bueno, damos gracias a Dios esta mañana porque Dios está aquí con nosotros. Espero que para comenzar esta mañana leamos un pasaje que está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 3 de Eclesiastés. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y dice la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo tiene su momento. Todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Hay un tiempo para nacer y otro para morir. Un tiempo para plantar y otro para arrancar las plantas. Hay un tiempo para matar y otro para sanar. Un tiempo para destruir y otro para construir. Hay un tiempo para llorar y otro para reír. Un tiempo para estar triste y otro para bailar de alegría. Hay un tiempo para esparcir piedras y otro para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y otro para dejar de abrazarse. Hay un tiempo para buscar y otro para detener la búsqueda. Hay un tiempo para guardar y otro para desechar. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser. Hay un tiempo para guardar silencio y otro para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar. Un tiempo para la guerra y otro para la paz. ¿Qué provecho saca el trabajador de tanto trabajar? He visto el duro trabajo que Dios da a los seres humanos para mantenerlos ocupados. Todo sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Aprendí que lo mejor que puede hacer la gente es ser feliz y disfrutar mientras viva, pues Dios quiere que todos coman, beban y disfruten de su trabajo. La vida es un don de Dios. Aprendí que todo lo que Dios hace dura para siempre. Los seres humanos no le pueden agregar ni quitar nada al trabajo de Dios, pues lo hizo así para que la gente lo respete. Lo que sucede ahora ya había sucedido y lo que va a suceder ya sucedió. Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Amén. Y estos días he estado pensando en el tiempo, en la duración del tiempo. ¿Sí? El versículo que teníamos esta mañana para comenzar dice, en tu mano están mis tiempos. En la mano del Señor están nuestros tiempos. Y a veces para nosotros la duración de las cosas es muchas veces muy subjetiva. ¿Sí? A veces pasa mucho tiempo, a veces nosotros pensamos que ha pasado mucho tiempo y realmente no ha sido tanto, ¿no? Yo a veces pensaba, eh, un profesor tuvo un accidente hace poco y yo pensaba, uy, esto hace tanto tiempo y realmente para él fue muchísimo tiempo, pero no fue tanto, ¿cierto? Y a veces hay cosas que nosotros sentimos que duran mucho tiempo y hay otras cosas que decimos, uy, como que se nos fue el tiempo, ¿sí? Hay momentos en que uno dice, uy, se fue el día volando, ¿sí? Y hay otros en que dice, uy, nada que se acabe el día, o esto tan luego, ¿cierto? Y yo sé que nos pasa muy a menudo, ¿no? Incluso a veces los que tienen clase les pasa eso en algunas clases, ¿no? Hay clases que son tan aburridas que uno dice, no, y uno siente que es eterno, que son 40 minutos y uno apenas empezó. ¿Sí? Y hay otros en que se le pasa a uno el tiempo volando y uno como que no siente, ¿sí? Y usualmente nos pasa en que pensamos en el tiempo y lo consideramos de acuerdo a nuestra concepción y pensamos que nuestro tiempo es igual al tiempo de Dios, ¿sí? Y realmente ahí es donde nos equivocamos, pasamos por circunstancias, a veces pasamos por situaciones, por enfermedad, a veces pasamos por tribulaciones y decimos, pero ¿hasta cuándo? No ha pasado mucho tiempo y yo todavía sigo como en esta situación y ya ha pasado tanto tiempo.
¿sí? Y como que nos quejamos o a veces no vemos la respuesta de Dios y decimos, no, pero ya llevo pidiendo tanto tiempo y como que no veo lo que yo le estoy pidiendo a Dios, ¿sí? Y pasa el tiempo y esperamos que cosas ocurran de manera inmediata porque tenemos nuestra propia medida de tiempo, ¿sí? Y nos confundimos pensando que para Dios es esa misma medida de tiempo. Y nos pasa lo que hablábamos hace una semana, ¿no? Lo de Abraham y lo de Sara. Así que dije, no, pero Dios nos prometió un hijo, pero nada, que tenemos el hijo y ya. No, nos lo prometió a los 75 años, que ya está cogida la ventaja. Y no, 85 y todavía nada, no, nos toca hacer algo porque ha pasado el tiempo. Sí, tenemos esa idea y a ellos les pasó eso. Y no, 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 miremos de dónde nos conseguimos un hijo, venga con la sierva y arreglemos esto. Y la embarraron terriblemente, pensando que querían ayudarle a Dios porque pasaba el tiempo. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. ¿Sí? Decimos, oh, pero está pasando el tiempo y se está yendo la vida y la vida es tan corta y tenemos esa idea de tiempo y, y, y nos equivocamos muchísimo y nos afanamos. Además, porque esta vida tiene una velocidad muy grande. ¿Sí? Yo me he dado cuenta, esta semana me di cuenta que la velocidad de la vida es una cosa muy rápida y pasan cosas, uno tiene que estar ahí, debe ver la respuesta aquí y debe contestar acá, y como que el tiempo pasa y dice, no me alcanza el tiempo, ¿cierto? Y si no me alcanza el tiempo, no tengo tiempo, ¿no? Además, esa es nuestra expresión, no, no tengo tiempo, como si el tiempo fuera nuestro, ¿sí? Y realmente priorizamos, somos nosotros los que priorizamos y somos muchas veces nosotros los que no sacamos el tiempo. No es que no lo tengamos, es que no lo sacamos. Y pensamos que Dios se mueve con nuestro tiempo, ¿no? Y que como nosotros andamos de afán, Dios también. Y como cuando yo le digo, entonces Él también corre, ¿cierto? Y no, no, el tiempo de Dios es diferente. Y miremoslo, la escritura les va a dar un ejemplo de cómo Dios, el tiempo de Dios es diferente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Salmos 94. Y es muy interesante en esta versión, Palabra de Dios para Todos, el título del Salmo 90 es, La vida es corta, Dios es eterno. Sí, o sea, como que ya de entrada, ¿cierto? Nos está diciendo. Y el versículo 4 dice, para ti 1000 años son como un día que ya se va, como unas horas que pasan en la noche. Y entonces para Dios 1000 años es como un día que ya se va, ¿sí? Como en la noche, en las horas que pasan en la noche. Entonces nosotros pensamos que nuestro tiempo es así, pero para Dios 1000 años es como un día. Y en el Nuevo Testamento, segunda carta de Pedro, 3 del 8, el 8 y el 9. Al final, vamos al final de la Biblia. 8 y 9 dice, no ignoren esto, amados hermanos. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. O sea, para nosotros es un día, pero para el Señor es 1000 años. Y para el Señor 1000 años es como un día. O sea, el tiempo es diferente para Él. Y aquí está lo clave, el versículo siguiente. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? El tiempo para Dios es diferente. Para nosotros es una medida de tiempo y para Dios es otra medida de tiempo. Es diferente. Y es que en el Nuevo Testamento, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y
el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas distintas para referirse al tiempo, ¿sí? Para referirse a los momentos. Son dos palabras completamente diferentes que tienen un sentido completamente diferente. Y vamos a mirar esas dos palabras. La primera es la palabra cronos, ¿cierto? De donde viene la palabra cronómetro, ¿cierto? ¿Y un cronómetro qué hace? Mide el tiempo, ¿cierto? Es para cuánto duran las cosas, la medición del tiempo. El tiempo cronos, pues esa palabra cronos para referirse al tiempo, habla de el momento o el tiempo del reloj, ¿sí? Ese cronos es la duración en el mundo físico. Es ese tiempo que es lineal y secuencial. 1 hora, 2 horas, un día, una semana, un mes, un año, 1000 años. Ese es el tiempo cronos. El tiempo que se puede medir, el tiempo del reloj, ¿sí? Es la duración de un día o el paso de los años, ¿sí? Ese es el tiempo que se escribió con la palabra cron, ¿sí? Para nosotros, lo que nosotros leemos en la Biblia muchas veces es tiempo. Leemos tiempo o leemos momento y es lo mismo, ¿sí? Pero cuando vamos al original, allá a cómo se escribió, utilizaban esas dos palabras distintas, ¿sí? Y eso quería darle un sentido diferente a lo que se escribió. Pero para nosotros no hay sino tiempo, no existe otra palabra, ¿sí? Solamente tenemos la palabra tiempo. Un ejemplo del uso de esa palabra cronos en la Biblia está en Lucas 1:57. Recuerden que estamos hablando de tiempo o de momento, ¿no? Y aquí está esta palabra cronos. Aquí, donde dice momento, en el griego original es la palabra cronos. Versículo 57 dice, cuando llegó el momento de dar a luz, Elizabeth tuvo un hijo. Cuando llegó el tiempo de su alumbramiento, dice en la versión Reina Valera, ¿cierto? Cuando llegó el tiempo de su alumbramiento. Tiempo o momento. Entonces fíjense que aquí está ese tiempo o momento es cronos. ¿Por qué? ¿Cuál es el tiempo que se cumplía para el nacimiento? 9 meses. Es decir, el tiempo lineal, el tiempo que se puede medir, ¿sí? Y es bien importante, estoy haciendo esta distinción porque es importante entender que el tiempo de Dios no es ese tiempo lineal, ¿cierto? No es ese tiempo nuestro, el tiempo del día y de la noche, el tiempo de los años, de los meses, ¿sí? Ese no es. Entonces hay otra palabra griega para referirse a tiempo, ¿sí? Y esa palabra griega, esa otra palabra griega para referirse a tiempo es la palabra kairos, con K, kairos. Y kairos es el tiempo o el momento oportuno. Es el momento lleno de sentido. Se usa para referirse al momento que Dios define o establece para que las cosas sucedan. ¿Sí? Entonces, el tiempo cronos es ese tiempo lineal, el tiempo de reloj, el tiempo de se ha cumplido el tiempo del alumbramiento, era el momento de que naciera ya Juan el Bautista, como leíamos. Pero el tiempo kairos es lo que podríamos llamar el tiempo de Dios. Entonces hay un tiempo nuestro, el tiempo cronos, y hay un tiempo de Dios que es el tiempo kairos, la palabra que se utiliza allí en griego. ¿Sí? Y miremos un ejemplo en Mateo capítulo 16, versículo 3. Un ejemplo de ese mismo tiempo o momento. Y ustedes lo van a ver en la Biblia que dice momento o tiempo. ¿Mm? Por la mañana dicen, hoy va a ser un día lluvioso, porque el cielo está oscuro y rojo. Ustedes ven el aspecto del cielo y saben lo que significan, pero no son capaces de saber el significado de las señales
de los tiempos en que estamos viviendo. Aquí este tiempos es kairos, aquí no es cronos, ¿sí? Y ustedes pueden ir a mirar, hay unas Biblias que uno puede descargar que se llama Biblia interlineal. Ustedes buscan y se van a dar cuenta que ahí aparece kairos en vez de cronos, para referirse a la misma palabra que nosotros leemos aquí como tiempo. Y entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que ustedes no son capaces de comprender las señales del tiempo que están viviendo, del tiempo de Dios, lo que Dios está haciendo en este tiempo, el momento en el que estaban viviendo, ese momento en el que Jesús estaba allí con ellos y lo que iba a suceder. Y ese es el tiempo que nosotros debemos conocer. Nos queda fácil conocer el tiempo lineal, el tiempo del reloj, ese es fácil conocerlo. Pero Dios nos está llamando a que entendamos el tiempo de Dios, a que seamos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo, ¿sí? Así como Jesús se los estaba diciendo aquí a los fariseos y a los saduceos. ¿Sí? Y aquí en la Biblia dice que necesitamos comprender nuestro tiempo. Y también la Biblia dice que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, que son tiempos difíciles, pero necesitamos saberlo. Y aquí Jesús les está diciendo, miren, las señales del cielo les muestran a ustedes el tiempo que va a ser, porque nosotros incluso también utilizamos el tiempo, esa palabra tiempo para referirnos al clima, ¿no? Fíjense cómo tenemos diferentes sentidos de la misma palabra tiempo. Si uno dice, ¿qué tiempo va a ser hoy? Va a llover, va a ser sol. ¿Sí? Utilizamos para referirnos al clima esa misma palabra tiempo. ¿Sí? Y uno dice, uy, no, está oscuro, va a llover. ¿Sí? Entiende las señales del clima, del tiempo. Pero las señales del mundo, lo que está ocurriendo en el mundo, nos muestran la presencia y la actividad de Dios y la necesidad de volvernos a Dios de todo corazón. El tiempo Kairos se refiere al tiempo de Dios, se refiere al tiempo de buscar a Dios. Ese es a lo que se refiere ese tiempo, esa expresión Kairos cuando se habla de tiempo. Isaías 55:6. Busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca. Este es el tiempo de buscar a Dios. Es ahora que podemos hallarlo. Este es el tiempo. Dios nos está llamando a que agrademos a Dios. Yo creo que este es el tiempo de agradar a Dios. ¿Sí? Y Dios nos hace un llamado, como lo hizo el apóstol Pedro en la iglesia en ese tiempo. Primera de Pedro 4:3. Y lo leo en esta versión, pero quiero recordar la versión Reina Valera del 60. Dice aquí en Palabra de Dios para todos, ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Y en la versión Reina Valera del 60 dice, basta el tiempo pasado para hacer las cosas que no agradan a Dios. ¿Cierto? Ya suficiente tiempo. Ya no más. Ya dejen de hacer las cosas que le agradan al mundo. Ya es tiempo de hacer lo que le agrada a Dios. Ha sido suficiente el tiempo que han vivido haciendo lo que no le agrada a Dios, para que ahora empiecen a aprovechar el tiempo para hacer lo que le agrada a Dios, las cosas que realmente le agradan a Dios. Es tiempo para dejar el pasado y el pecado atrás y vivir para agradar a Dios. Y este es el llamado que Dios nos está haciendo. Necesitamos tomar decisiones.
¿sí? Necesitamos tomar decisiones. Es el momento de decidir, ok, ya no voy a vivir más para agradar el mundo. Ya voy a parar. Ya no es tiempo de seguir agradando al mundo. Ya no es tiempo de seguir viviendo como vivíamos en otra época. Es tiempo de vivir para Dios. Ya no más. De alguna manera como decirnos, ya no pierda más el tiempo. ¿Mm? Porque lo que vivimos para nosotros mismos, lo que vivimos para el mundo, es perder el tiempo. Y ya no más. Es lo que nos está diciendo. Necesitamos decidirnos a agradar a Dios. Porque saben que no se puede agradar a Dios y también agradar al mundo. No se puede. Son opuestos. Se repelen. Pareciera que si el mundo nos trata de hacer de plantearnos esa idea, ¿no? No, pero sigue, sigue orando y sigue aquí pecando, no pasa nada, y disfrutando, entre comillas, de las cosas del mundo. No, tenemos que elegir a quién vamos a agradar. Y es necesario decidir bien, porque necesitamos entender el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Sí? Si no lo entendemos, nos podemos estar equivocando y pensando que tenemos mucho tiempo. Este es el tiempo para agradar a Dios. Es necesario decidir bien y ser consecuentes. Santiago, aquí unas hojitas atrás de Pedro 4, del 4 al 10. Y aquí Santiago se pone difícil, ¿cierto? Aquí Santiago se pone difícil y es bien duro. Y les dice, gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Creen que es en vano lo que dice la Escritura? Pues da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos, pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Lamentense, pónganse tristes y lloren, que su risa se convierta en llanto y su felicidad en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él les dará honra. Y aquí Santiago está diciendo, no se puede agradar a Dios y agradar al mundo. ¿Sí? Lunes, miércoles y viernes agradando a Dios, martes y jueves agradando al mundo, el domingo sí toca agradar a Dios porque venimos a la iglesia, pero ya los otros días no. Tenemos que decidirnos por agradar a Dios. Y Santiago da unas pautas, 3 pautas que vale la pena destacar. La primera dice, acérquense a Dios y dejen el pecado. Acérquense a Dios. Busquen a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, en oración, en alabanza, reconociendo que Él es el Señor, dándole el primer lugar, invitándole a Dios a ser parte de nuestra vida. Cada mañana dígale, Señor, te invito a ser parte de mi día. Ven conmigo a las cosas que tengo que hacer. La segunda cosa está relacionada. Dicen, concentren su mente en Dios.
Y eso es importante. Muchas veces el problema está es aquí en nuestra mente. Son nuestros pensamientos los que dejamos volar y dejamos que vayan y nos salven todas las películas posibles. Y dicen, no, concentren su mente, enfoquen su mente. Recuerden que arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. Eso es arrepentimiento. Yo tengo que cambiar mi forma de pensar. No puedo seguir pensando como piensa el mundo. No puedo dejarme moldear como el mundo quiere moldear. ¿Sí? Tengo que ir contra la corriente y eso requiere un esfuerzo adicional, pero vale la pena. Los resultados que podemos cosechar van a ser maravillosos para nuestra vida. Claro, hoy puede ser más fácil dejarme llevar con el mundo, quieran hacer, pero el resultado va a ser supremamente grave. Pero si yo hoy me esfuerzo y voy contra la corriente, el resultado de mi vida hacia adelante va a ser de bendición. Y por eso la tercera cosa que dice Santiago es, humíllense y Dios los honrará. En la versión Reina Valera dice, los exaltará, les dará ese lugar. Humíllese delante de Dios para que Dios lo exalte. Porque si usted se exalta, lo que va a hacer es que terminará de humillar. Es mejor humillarse para que Dios nos exalte y no nosotros exaltarnos para que después terminemos humillados. Entonces debemos dejar el pecado y dejar todo aquello que pueda impedirnos agradar a Dios. No se aferre a cosas que no sirven. No sé si ustedes han visto esos programas de esas personas que guardan cosas y acumuladores compulsivos y guardan cosas que no necesitan, ¿cierto? Y después no pueden ni entrar al cuarto, ni entrar al baño, ni entrar a ningún lado porque están llenos de cosas. A veces, y a esas personas les cuesta trabajo soltar esas cosas y les dicen, vamos a votar. No, 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 es que eso me puede servir. No, yo voy a necesitar eso. No, no le vaya a votar. Pero es que este año, no, 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 yo lo creo que yo lo puedo usar. ¿Sí? Y a veces tenemos cosas en nuestras vidas que tenemos que dejar y decimos, no, 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 porque esto lo necesito. No, 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 Señor, no me lo quites, que es que esto lo necesito, es que esto me gusta mucho. Tiene un valor sentimental, ¿cierto? Como los acumuladores. Es que esto tiene un valor sentimental para mi vida. Sí, y a veces terminamos siendo acumuladores emocionales, acumuladores espirituales, ¿sí? Acumuladores de cosas que nos impiden avanzar con. Y Dios nos está diciendo, deje todo eso. Hebreos 12, devuélvase otras hojitas. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después, ya es versículo 3, no, después se sentó a la derecha del trono. Y aquí está la recomendación. ¿Cómo hacemos para dejar el pecado y todo aquello que nos pueda impedir agradar a Dios? Y Hebreos nos dice, sí, despójese, quite el pecado que nos impide avanzar. ¿Sí? Quite
de su vida, eso que le permite correr. Yo admiro, y en el ejército, yo gracias a Dios no tuve que prestar el servicio militar, gracias a Dios, pero en el ejército los ponen a correr con un montón de equipo, ¿no? Y les montan unos, tienen que echarse y es una maleta atrás, un montón de equipo, más el de armamento, más todo eso. Y con eso tienen que correr, con todo ese peso, tienen que correr. Lo difícil que debe ser correr con todo ese peso. Y a veces nosotros estamos así corriendo nuestra vida cristiana llenos de cosas que nos impiden avanzar. Esas cosas que hablábamos, que acumulamos, que debemos soltar. Y aquí lo que está diciendo es, quite de su vida cualquier cosa que le impida avanzar. En la versión Reina Valera dice, despojados de todo peso y del pecado que os asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y a mí siempre me ha llamado la atención esa expresión, correr con paciencia. ¿Sí? Es una expresión que me parece que no puede ir junta a correr con paciencia. ¿Sí? Porque si uno corre es porque está con afán, ¿cierto? Nadie corre, realmente y uno dice, no, estoy en el corre el día. Y uno anda así como esas gallinas ahí, para toda la vida, y está, sí, corriendo con afán. Cuando uno tiene afán es que corre. ¿Sí? Y aquí dicen, no, corra con paciencia. Yo todavía no entiendo muy bien cómo es ese correr con paciencia, pero a lo que se significa es, y aquí nos lo traduce para que lo entendamos, en la palabra de Dios para todos dice, corramos sin fallar, corra sin fallar, corra prestando atención a lo que está haciendo. Hay una frase de Napoleón Bonaparte que él a esas grandes personalidades los vestían, ¿sí? Ellos no se vestían, sino que los vestían como a los reyes, que ellos no se visten, sino que otras personas los visten. Y él les decía, vístanme despacio porque tengo afán. ¿Sí? O sea, háganlo bien, porque si ustedes no me dejan bien vestido y el afán que yo tengo, va a salir mal la cosa. ¿Sí? Y a veces es eso. Tenemos que correr, sí, nuestra carrera, nuestra vida es una carrera, pero tenemos que correr sin fallar. Es decir, que tenemos que tomarnos el tiempo para hacer las cosas bien. Y por eso aquí está diciendo, quite todo peso, quite el pecado que lo asedia, eso que nos impide avanzar, eso que nos impide lograr lo que Dios quiere, hacer bien las cosas. Y es tiempo de hacer bien las cosas. No sé si les ha pasado, pero cuando uno hace las cosas de afán, a veces le quedan chambones, ¿no sé? ¿Sí? Dice el dicho, del afán no queda sin el cansancio. Pero cuando uno hace las cosas de afán, a veces quedan chambones, ¿sí? Porque uno está con afán y chambonea porque tengo afán, tengo que salir rápido. ¿Sí? Piensa en el aseo, piensa en muchas cosas que pueden ser así, ¿no? No tengo afán en... ¿Cómo quedó? ¿Qué quedó? Y de pronto estamos haciendo las cosas así en nuestras vidas. Y de pronto nos están quedando chambonas. Y de pronto al quedarnos chambonas, pues eso es lo que estamos viviendo. ¿Sí? Porque siempre, cuando hacemos las cosas de afán y nos quedan chambonas, ¿sabe qué? Que nos va a tocar volver ahí otra vez, a ese mismo punto para arreglar, para que quede bien hecho. ¿Sí? Y por eso mi abuelita decía que el perezoso, trabajador, porque le toca luego volver otra vez, ¿sí? A volverlo a hacer para que quede bien hecho. Por salir del paso queda mal. Entonces, es eso. Dios nos está llamando a que en nuestra vida hagamos las cosas bien. ¿Y qué es hacer las cosas bien? Agradar a Dios. Y que pensemos
no por el afán, no por la presión, no porque los otros dicen, no por lo que es más fácil. Voy a hacer lo que no le agrada a mí, sino voy a tomarme el tiempo para hacer lo que agrada a Dios, porque entiendo que estoy en el tiempo de Dios. ¿Sí? Ese es el punto. Y entonces, pero ¿cómo hago? ¿Cómo quito ese pecado y ese todo peso que asedia? Aquí está. El escritor de la carta a los hebreos nos dice cómo hacerlo. Puestos los ojos en Jesús. Fijando nuestra mirada en Jesús. Y entonces cuando yo miro a Jesús, no miro a la otro. Pero si el otro lo hace, pero si los demás también, pero si todo el mundo está en lo mismo, pero si qué importa. No, yo pongo mi mirada en Jesús. ¿Qué piensa Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es la perspectiva de Jesús de lo que yo estoy haciendo? ¿Agrada a Jesús? No, no le agrada a Jesús. Yo no voy a seguir así y me voy a despojar. ¿Jesús lo haría? Ese debe ser nuestro punto de referencia. Y claro, a veces nos equivocamos, que a veces el afán mismo y el cansancio nos hace reaccionar. ¿Sí? Y esto lo estamos, no te lo estoy diciendo para ustedes, porque yo ya sobrado. No, para mí también es todo lo que se enseña primero se tiene que aprender y Dios nos está enseñando a todos lo mismo. ¿Sí? A veces también permitimos que ese afán nos haga tener reacciones que no son y tenemos que caer en cuenta y decir, no, no voy a seguir haciendo esto más. Voy a poner mi mirada en Jesús. Voy a mirar a Jesús. Voy a fijar mi mirada. ¿Sí? Y fijar la mirada y ese puesto los ojos en Jesús. Es que ese es mi norte. Es que no voy a perder mi norte. Y cuando hablamos de norte nos referimos a esas brújulas que siempre marcan el norte. Siempre están en el norte. Entonces yo sé en qué dirección voy porque siempre la aguja me va a marcar el norte. No se mueve. Una brújula no se mueve del norte. Y lo que hace es guiarme. Yo ya sé que allá es el norte, entonces sí tengo que ir para tal lado. Sé para dónde tengo que ir. Jesús es nuestro norte. Jesús es lo más importante. No podemos perder de vista lo que Jesús hizo por nosotros. Tenemos que tener en cuenta lo que Jesús hizo. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Ahí mismo lo está diciendo. Sufrió la muerte de Cristo. Jesús murió en la cruz por ti, murió en la cruz por mí. Jesús se humilló, dice ahí. Aceptó la humillación por amor a nosotros. Jesús hizo eso por ti y por mí. El sacrificio de Jesús es la manifestación del amor de Dios. No solo por el mundo, del amor de Dios por ti. Jesús fue a la cruz por ti. De tal manera amó Dios al mundo. Es de tal manera Dios amó a Juan David, a Lorena, a Victoria, a Santiago, a Samuel, a Jaime, a todos nosotros. Dios nos amó y se entregó por nosotros. Y murió en la muerte, y murió en ese tipo de muerte tan violento como es la muerte de cruz. Y se humilló por amor a nosotros. Entonces no desprecies el sacrificio de Jesús. No menosprecies el sacrificio de Jesús. No hagas que sea inútil el sacrificio de Jesús. Valoremos el sacrificio de Jesús. Entendamos el tiempo en el que estamos viviendo.
realmente reconozcamos cuando nos equivocamos, cuando estamos pecando. Es tiempo de reconocerlo y de cambiar y de modificar. Por eso está diciendo allí, despójese de todo pecado, de todo peso, de todo aquello que impida avanzar y del pecado que nos hace caer tan fácilmente, dice en esta versión. Y hay una historia que nos muestra cómo debería ser ese corazón noble frente al pecado. Y es la historia de David. Vamos a mirar esa historia rápidamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel 12. Y es una historia que conocemos. Y aquí este pedacito es el momento en el que David había cometido pecado, había codiciado la mujer de un hombre y había tenido relaciones con esa mujer de ese hombre. Y para tapar el pecado, porque la mujer quedó embarazada, porque siempre que hay relaciones sexuales, usualmente nacen los bebés, quedan embarazados. Y entonces esa señora quedó embarazada y dijo, no, toca llamar a este man para que se venga, para que piense que es el hijo de él y tapemos eso ahí, que no se entere. Y el hombre fue y no quiso entrar ni siquiera a su casa porque estaban en guerra. Yo no, toca hacer algo con este man, pues, para que nadie se entere, pues que lo maten y andémoslo allá al frente de la batalla para que lo maten. Y entonces trató de tapar un pecado con otro, ¿sí? Y el hombre, como si no hubiera pasado nada, no se le dio por afectado. Y la viuda dijo, para todos los que conocían a la viuda, y no, pues él la dejó embarazada antes de que se fuera a la guerra. Y era el hijo de ella, ¿cierto? Y todos así, todos tapados. Nadie se enteró, nadie se dio cuenta, porque tenemos la idea de que del pecado nadie se entera. Y resulta que no. Siempre sale a la luz. ¿Sí? Siempre sale a la luz. El pecado siempre va a salir. Como decía otra vez mi abuelita, primero cae un mentiroso que un cojo, ¿cierto? Y entonces el otro estaba muy campante y viene el profeta Natán. Y esta es la historia. Capítulo 12, versículo 1, leo. El Señor envió a Natán para que le dijera a David. Había dos hombres que vivían en una ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre no tenía nada excepto una ovejita que había comprado y criado. La ovejita creció en su propia casa junto con él y sus hijos, comía de su comida, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Ella era para el hombre pobre como su propia hija, como los perros hoy en día, ¿cierto? Bueno. Sucedió entonces que un viajero llegó a visitar al hombre rico. Este quería ofrecerle algo de comer, pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni ganado para alimentar al viajero, tomó la ovejita del hombre pobre y la mandó preparar para darle de comer a su huésped. David se enojó contra el hombre rico y le dijo a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que el que hizo eso merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido ese acto terrible y no haber tenido piedad. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, te elegí para que fueras rey de Israel, te libré de Saúl, dejé que tomaras la hija de tu amo y a sus esposas y te di las hijas de Israel y de Judá. Y si no fuera suficiente, te habría dado aún más. Entonces, ¿por qué entonces ignoraste mi mandato e hiciste lo que me desagrada? Dejaste que los amonitas mataran a Urías el hitita para quedarte con su esposa. Es como si tú mismo lo hubieras matado en la batalla.
Por eso tu familia jamás tendrá paz. Al tomar la esposa de Urías elitita me despreciaste. Ahora el Señor dice, traeré desastre contra ti y vendrá de tu misma familia. Tomaré a tus mujeres y se las entregaré a un hombre cercano a ti. Él dormirá con ellas y todo el mundo lo sabrá. Tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo estará a la vista de todos. Entonces David reconoció ante Natán, he pecado contra el Señor. El Señor, Natán le dijo a David, el Señor te perdonará incluso este pecado, no morirás. Y entonces aquí vemos a un hombre que Dios le muestra que está haciendo lo que no le agrada a Dios y en unas condiciones pues supremamente graves. Pero recuerden que el pecado no tiene magnitudes, el pecado es pecado, ¿sí? Y este hombre tuvo que esperar a que alguien viniera a reconvenirlo, que viniera a decirle, oh, usted está haciendo lo malo, y a mostrarle la maldad. Además, pues era un riesgo, ¿no? Porque era el rey, ¿no? Y este profeta tenía que ir a confrontarlo con su pecado y mostrarle que estaba haciendo lo que no le agradaba a Dios. Hoy, con este tiempo, Dios te está mostrando también para que tú te examines si estás haciendo lo que no le agrada a Dios y sea el momento de corregir y sea el momento de reconocer y sea el tiempo para agradar a Dios. David lo hizo de manera inmediata y lo hizo tan inmediato que escribió un salmo, ¿sí? El Salmo 51 escribió David cuando esto pasó. Y no voy a leer todo el Salmo 51, pero quiero leerles el encabezado del Salmo 51. El Salmo 51 dice, canción de David cuando el profeta Natán fue a reprenderlo por haber cometido adulterio con Betsabé. Y escribe, mire solamente los primeros versículos. Ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones, lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. Pequé contra ti y solo contra ti. Delante de ti hice lo que es malo. Es eso lo que Dios espera de nosotros, que reconozcamos como David lo hizo y que lo hagamos para agradarle a Él. Es tiempo de que entendamos el tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Es tiempo de entender el tiempo. Es tiempo cronológico de entender el tiempo de Dios que estamos viviendo y vivamos para agradarle a Dios. Y yo quiero dejarles para terminar tres cosas a través de las cuales podemos hacer. Tres cosas eh, que podemos empezar a aplicar en nuestras vidas para entender el tiempo de Dios y empezar a agradarle a Dios. Número uno, esperar en Dios. Espera en Dios. No te afanes, no te desesperes, no creas que el tiempo está corriendo. No midas el tiempo con tu tiempo. No midas el tiempo de Dios con tu propio tiempo. Espera en Dios. Esperar en Dios es la manifestación de la fe y de la confianza en Dios. Esperar en Dios es no afanarnos. Esperar en Dios es descansar en Dios y en su perfecta voluntad. Número dos, leer la palabra de Dios.
Leer la Biblia me permite conocer a Dios, fortalece mi fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando yo leo la Biblia, hace que yo pueda reconocer el propósito de Dios para mi vida. Entonces tengo que leer la Biblia. Allí conozco más a Dios y entiendo su plan y su propósito para mi vida. Entonces, número uno, esperar en Dios. Número dos, leer la palabra de Dios. Y número tres, aceptar las situaciones y las circunstancias, incluso las dificultades de la vida. Porque cuando yo las acepto, estoy reconociendo la soberanía de Dios. Estoy reconociendo que esto es mi dificultad, mi situación, mi problema, mi dolor, mi tristeza, este problema que estoy viviendo es temporal, es cronos, va a pasar, pero Dios está preparando el tiempo perfecto, el Kairos, para mi vida. Y muchas veces esas dificultades son oportunidades para crecer. Son preparación de Dios para eso que Dios tiene para mí. Entonces, vivamos hoy para agradar a Dios, entendiendo y confiando en el tiempo de Dios, esperando ese tiempo de Dios. Pídale hoy que a Dios que le muestre. Puede ser que hay algo que usted está haciendo que no le agrada a Dios. Puede ser que hay pecado que necesita dejarse. Puede ser que lo que necesitamos es comprometernos hoy en agradar a Dios. Permita que Dios le muestre hoy, pero que hoy sea tiempo para tomar decisión y confiar en Dios.